Hay factores que influyen en el crecimiento de los países, los ciudadanos, las empresas. Algunos factores son geográficos, ambientales, pero otros, y seguramente el más importante, es el capital humano, de la invención, el riesgo y la capacidad de crear. Surgen ideas maravillosas que llevan al desarrollo y al crecimiento de los países. Sobre este tema fundamental vamos a conversar hoy con el profesor Urbi Garay. Así que los invito a que me acompañen. Urbi, gracias por acompañarnos esta noche en esta conversación nuevamente. Sin duda hay factores que son determinantes en el crecimiento de los países, de los ciudadanos, en general de las sociedades, de las empresas, que es un tema que tú has venido trabajando. ¿Qué factores diríamos nosotros que ha influido en el crecimiento o decrecimiento en los últimos años del país y específicamente del sector empresarial? Bueno, muchas gracias María Eugenia por tenerme en tu programa nuevamente. Las empresas en Venezuela, bueno, han tenido un periodo difícil en los últimos años, décadas incluso, y, y ahora hay un resurgir de algún grupo de empresas del cual podemos hablar, pero bueno, nosotros venimos de muchos años de proteccionismo, de controles de precios, controles de cambio, que todo eso ha afectado mucho a las empresas, ¿no? En su manera de operar y las dificultades que han tenido, ¿no? Ahora resulta que, bueno, como el Estado ya no es el productor petrolero que era antes y el sector estatal pues ya no puede ser el sector económico tan importante como fue durante casi un siglo en Venezuela, o durante muchísimos años, pues hay la obligación casi de abrirse al sector privado y eso de alguna manera con aciertos y con errores es lo que está ocurriendo, una apertura al sector privado, ¿no? Entonces vemos que algunas empresas están surgiendo, otras tienen problemas, otras se están teniendo que reinventar y en eso es en lo que estamos. En esta reinvención, evidentemente, el capital humano es fundamental. Los emprendedores, la gente que inventa, la gente con capacidad de riesgo, que lo quiere tomar. Eso ha sido el factor fundamental, el capital humano, ¿correcto? Claro, claro que sí. El capital humano, bueno, es fundamental y más en este siglo XXI a nivel mundial, pues cada vez más importante que la gente esté preparada, que la gente tenga educación, que la gente se prepare en las universidades, en la educación escolar y eso es fundamental en la economía del siglo XXI que es tan competitiva. Hay factores que son determinantes para el crecimiento o no de los países y de las empresas y por ende de las personas también. La geografía, el medio ambiente, la política, son múltiples factores externos. ¿Qué dirías que ha incidido en los últimos años para esta reinvención de las empresas en Venezuela? El capital humano, esa gente que se arriesga, los emprendedores que quieren mirar hacia el futuro. Bueno, lo que pasa es que, digamos, hubo una caída económica importante que todos sabemos en la última década en Venezuela y la economía hacia el año pasado o el 2021 se estabilizó, el año pasado creció, este año está siendo más difícil otra vez, pero siempre hay una cantidad de necesidades que hay que satisfacer y ahí es donde está el emprendedor viendo qué es lo que puede hacer, qué negocio puede montar, qué empresa puede montar que sea atractiva. Bueno, ya ha habido algunos cambios en la economía, por ejemplo, el dólar circula libremente, eso ha ayudado bastante. Entonces está surgiendo un sector empresarial, falta muchísimo todavía, pero por lo menos es un comienzo y hay una cantidad de temas de políticas públicas que todavía hay que arreglar para que eso funcione. Pero aún así, en esas condiciones tan difíciles, vemos una camada, sobre todo de nuevos empresarios incluso, que están empezando y están haciendo una cantidad de empresas y de iniciativas a lo largo del país, ¿no? Y eso es muy interesante verlo y muy estimulante, ¿no? Y como mencionabas antes, bueno, el capital humano es importantísimo, ¿no? Porque muchas de estas iniciativas están usando las últimas tecnologías y para eso hay que tener una formación en conocimiento. ¿Cuáles son las áreas en las que tú has visto, has analizado, has estudiado, que se está dando ese crecimiento o ese emprendimiento? Bueno, es en diversas áreas, en general es servicios, eso sí vamos a decirlo. Ajá. En Venezuela hubo una industria manufacturera importante a lo largo de varias décadas. Lo que pasa es que esa industria funcionó en los años 50, en los 50 empezó 60, 70, 80. Durante todo ese lapso estábamos en el modelo de sustitución de importaciones
que era básicamente poner aranceles a las manufacturas importadas, permitir que las empresas importaran los insumos para producir televisores, neveras, y bueno, disculpa que me tengo que ir para atrás, pero es para No, entender es que hay que hoy entender, cómo son las claro. cosas, y sobre todo los más jóvenes a lo mejor no saben que aquí, bueno, aquí se producía muchísimo, pero eso suena muy bonito, pero eso traía muchos problemas. Todo requiere un contexto y es Claro, necesario. y de ahí venimos y ese modelo colapsó. Bueno, sí permitió que hubiera un parque industrial en Venezuela hasta los años 80, pero era una industria muy poco competitiva porque estaba cerrada a cualquier competencia internacional, funcionaba con aranceles, había préstamos estatales subsidiados y bueno, surgió un parque industrial en Venezuela que se dedicaba a ensamblar. A principios de los 90 fue la primera vez que hubo una apertura importante de la economía y se trató de que las empresas se dedicaran a la exportación sobre todo porque había un problema de divisas en ese momento, como lo hay ahora. Y bueno, hubo un plan económico, se soltó el control de cambio en la época, los controles de precio, hubo estímulos a la inversión extranjera, a la inversión privada y hubo un crecimiento económico muy importante a principios de los 90 por esas medidas. Y el sector privado en aquella época creció por primera vez en mucho tiempo. Ahora, luego en los 90, pues eso se echó para atrás otra vez por la crisis bancaria, una cantidad de cosas que pasamos. Y luego, bueno, el Estado tuvo un papel muy importante en este siglo XXI, ha tenido un papel muy importante hasta ahora, porque la producción petrolera ahora no da para satisfacer las necesidades de la economía ni de la población y es inevitable abrirse al sector privado. Pero venimos de allá y había un sector manufacturero importante, aunque en muchos casos no era competitivo, ese sector desapareció en buena parte. Ahora se mantiene un poquito, pero lo que está surgiendo en los últimos años es más el sector servicios, sobre todo el sector ¿Y servicios. en qué regiones del país, Urbi? Hay algunas regiones que depende de los sectores, ¿no? Sobre todo dentro del sector servicios pudiera estar el sector turismo, que está arrancando con bastantes dificultades porque la situación de los servicios públicos también afecta a esa industria y tal, pero bueno, hay zonas del país que empiezan otra vez a crecer de alguna manera, pues que las que conocemos de siempre, Margarita, las playas, la región de Guayana. Falta muchísimo todavía, pero se está viendo un despegue. Ahora, va a depender de la región. Hay otras regiones en las que la producción agrícola es más importante. Está habiendo un repunte en la producción de algunos bienes agrícolas. Luego nosotros podemos pensar en Maracaibo, o en el lago de Maracaibo, pues hay una producción de la industria camaronera que ha crecido mucho en los últimos años y eso va dedicado a la exportación. Ya se están produciendo algo así como el equivalente, bueno, en camarones, 100 millones de dólares al año. Entonces eso va creciendo, hay países que exportan mucho más que eso, pero es un comienzo, bueno, y la esperanza que tenemos es que sea un comienzo, tiene que ser acompañado de una cantidad de políticas públicas, pero ese sea el nuevo país, pues un país que sea comandado por el sector privado. El petróleo va a seguir ahí, con toda la caída de la producción va a seguir ahí. Claro, sin duda Y alguna. ojalá pueda incrementarse la producción. Y Chevron, bueno, está haciendo unas inversiones, no es tanto como lo que necesita la Y economía. las demás quieren entrar, Eni, Rexol, Claro, Shell, etcétera. también hay temas como las sanciones, pues que tienen que ser resueltos para que pueda haber ese nuevo aumento de la producción y eso depende de acuerdos políticos. Hay otros temas más allá de la parte económica para que pueda haber ese surgir. Pero incluso en ese ambiente tan difícil, pues se ve que van surgiendo las empresas, pues como unas planticas por ahí que van surgiendo, unas más Resiliencia. pequeñas, muchas que son pequeñas, medianas, sobre todo, y eso es lo que estamos viendo. Recientemente yo vi la publicación de este libro, que sé que no eres el único autor, son muchísimos y no los vamos a nombrar, y tampoco te voy a hacer la entrevista sobre el libro para no meterte en un problema, pero el título dice mucho, La reinvención de las empresas venezolanas, una publicación, por cierto, de Liesa, que hace magníficas publicaciones. Ah, estás tú y están muchísimos otros autores especialistas en las diferentes áreas que ahí se abordan. Pero ese título es muy sugestivo y muy sugerente, porque tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿verdad? Así. De el talento humano, el capital humano, la reinvención, las iniciativas de manera individual, el talento, el país, etc. Pero eso me llevó a pensar que el primer semestre del año pasado pudimos vivir una economía que crecía, que nos llenaba a todos de optimismo, que el ciudadano de a pie decía, estoy respirando, y todos en general estábamos muy optimistas. Luego vimos un decrecimiento de esa economía el último trimestre especialmente, y también lo hemos visto a comienzos de año, lo cual nos lleva a todos, directores de empresa, empresarios, profesores, ciudadanos en general, a preguntarnos qué está pasando. Es decir, si nuevamente la economía va a entrar en una situación peligrosa o una zona gris.
Bueno, efectivamente el año pasado después de, digamos, la caída importante que hubo en los años previos y luego tuvimos la pandemia Sí, además, claro. el año pasado, 2022, bueno, ya por fin, ya 2021 hubo una estabilización, 2022 hubo un crecimiento, sobre todo, como bien dice, en el primer semestre. Ahora, lo que pasa que las bases de ese crecimiento pues son un poco débiles todavía, Frágiles. sí, frágiles para poder apuntalar, porque lo que todos quisiéramos es tener un crecimiento no en un año, sino algo sostenido para recuperarnos de mucho de lo que perdimos en todos estos años, ¿no? Entonces ese crecimiento es frágil, porque o sea, las bases son frágiles y hay varios problemas. Pues uno de los grandes problemas de la economía venezolana es la escasez de divisas en general, por lo que explicamos antes. O sea, Venezuela fue por muchas décadas un país petrolero, esa era la gran fuente de divisas para el país, eso daba para hacer todas las importaciones que necesitábamos, para mantener un nivel de vida. Y bueno, Venezuela fue un país de uno de los más ricos de América Latina en ingreso per cápita por décadas gracias a eso, simplificando un poco muchas cosas, pero eso fue muy Sí. importante, eso desapareció. Entonces de la noche a la mañana pues no tenemos esa fuente de divisas. Además el crédito internacional está cerrado porque el país la República dejó de pagar los bonos en el 2017, entonces no tenemos crédito internacional. Y los bancos tienen muchísimos problemas para hacer sus transacciones internacionales Claro. también. Y además internamente, pues en los bancos, la liquidez que hay en bolívares se ha reducido enormemente y encima hay un encaje del Banco Central que les impide entregar préstamos, sino una pequeña parte de su cartera. Entonces todo eso hace que sea difícil crecer, porque entonces, por ejemplo, nos lleva a que, tú vas a montar una empresa pero no hay financiamiento, que es algo de lo que hablamos en el libro. O sea, la necesidad de reapalancar la economía y las empresas con préstamos bancarios, con financiamiento a través de la bolsa, pero es muy difícil en las condiciones actuales. El país requiere, evidentemente, un acuerdo político, el país requiere necesariamente el levantamiento de las sanciones y el país requiere otras medidas económicas como el crédito que permitan un desarrollo increíble para todos los ciudadanos, para las empresas. Sin todas estas cosas, estas variables, no hay crecimiento Claro, sostenible. ese es el gran tema al que estamos llegando, porque además desde la Academia Nacional de Economía hemos estado advirtiendo eso desde hace tiempo. La situación es difícil, se han adoptado algunas medidas, algunas informalmente, otras más formalmente, circula el dólar y tal, y eso ha permitido una oxigenación de la economía, es verdad, pero falta mucho para que ocurra lo que todos quisiéramos, que es un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Y ese crecimiento sostenido es lo que va a hacer que la pobreza se reduzca finalmente en Venezuela, que está a niveles de más del 80% según el ENCOVI todavía. Entonces, para hacer eso es esencial tomar ese tipo de medidas. Y entonces lo que pasó el año pasado era muy frágil. Como te digo, tiene que haber una mayor apertura al sector privado, tiene que pasar lo que tú estás comentando del tema del acuerdo político y las sanciones, porque si bien la crisis precede a las sanciones, pues ahora con las sanciones es muy difícil salir de ahí. Por ejemplo, la producción petrolera, que es tan importante, apenas Chevron puede aumentarlo un poco ahora porque le dieron unas licencias y porque ellos tenían presencia en Venezuela y bueno, va a subir en 100.000, un poquito más de barriles. Pero tienes las otras petroleras, tienes Claro, a Eni, tienes a claro, Repsol con todas las y tienes a dificultades Shell que para entrar. intentan entrar, pero no pueden entrar por las sanciones. Claro, entonces eso sería importantísimo. Y aunque ellas entren, ya Venezuela, digamos, esos niveles de producción que teníamos antes no van a volver, pero con que suba una cantidad de cientos de miles de barriles ayudaría mucho y con la esperanza de lo que tenemos, de que un sector privado que vaya creciendo acompañado de todo eso. Lo que pasa es que el golpe fue muy duro, pues, de la caída de todo ese ingreso petrolero y desarrollar de golpe empresas, además sin financiamiento. Aún así están surgiendo, lo que estábamos hablando, y es una cosa realmente admirable en medio de tantas dificultades que vayan surgiendo esas iniciativas, pero hay que apuntalarlas para realmente tener un crecimiento económico alto y que sea sostenido en el tiempo. Siempre se ha dicho que verdaderamente los emprendedores, los creadores, los que arriesgan, son los que en momentos de crisis logran levantar la economía de los países. ¿Pudiera ser que eso es lo que nos está pasando, aunque sea en una pequeña escala? Bueno, es lo que quisiéramos ver y que sea un comienzo de algo que viene, que se va a ir preparando más adelante. Porque más allá de todas estas políticas que estamos mencionando que deberían acompañar, pues sí, ahí siempre va a estar el sustrato. Y además uno ve en las nuevas generaciones, como un gran deseo de emprender en negocios, porque muchas de estas iniciativas que estamos viendo son de nuevas generaciones, vamos a decir, de personas muy jóvenes que están muy entusiasmadas, que tienen una visión muy de largo plazo, que a pesar de todas las dificultades siguen para adelante, que son muy ágiles, muy flexibles, y esa generación está ahí.
Ojalá una cantidad de los venezolanos que emigraron, algunos han estado regresando a montar empresas, ojalá eso fuera un número mucho mayor. Y en la medida en que se den las condiciones en Venezuela y ocurra ese crecimiento, yo estoy seguro de que muchos van a volver. El futuro de todo país pasa por la educación. Y podemos estar hablando de economía, de medidas, de acuerdos, de innovadores, de emprendedores. Y está bien, en un corto plazo, en un mediano plazo. Pero el futuro de nuestro país se mide por la paciencia de la educación. Bueno, y ese es uno de los grandes retos porque, como ya mencionamos, creo en un programa previo, el tema de la educación, estuvo la pandemia que afectó mucho a todo el sector educativo, pero además el sector educativo en Venezuela, en particular la educación pública, pues ha sufrido muchísimo, ¿no? En estos últimos años. Y eso es algo que es una de las cosas que hay que atajar de mayor prioridad que pueda haber porque, digamos, esa educación es la que va a formar a todos los venezolanos, los trabajadores del futuro y cómo te puedes superar si no tienes un nivel de educación adecuado. Ese es uno de los grandes retos para los próximos años. Y actualmente. Claro, y no se puede hablar de capital humano Tampoco. Y de desarrollo en un país si ese capital humano no está adecuadamente formado. Claro. Para pensar en 10, 20, 30, 40 o 50 años. Y además, al tú tener una parte importante de la población que no tiene buena preparación, eso acentúa los temas de la desigualdad después. Porque hay un grupo de la población más minoritario que sí tiene acceso a una buena educación, entonces se acentúan esos problemas de desigualdad a futuro. Tú como profesor, ¿cómo estás viendo los jóvenes ahora en las universidades, en el IESA? ¿Cómo los estás viendo en cuanto a la formación, al carácter, a la visión, a lo que quieren de su país? Bueno, yo siempre los he visto muy entusiasmados y diría que más entusiasmados ahora, incluso, lo cual pues es muy satisfactorio verlo. Y los venezolanos, incluyendo los estudiantes que tenemos, pero en general los venezolanos, y eso también va con los emprendedores, hemos sido sometidos a tantos cambios y de las dinámicas internas y las cosas que han pasado. Encima estuvo la pandemia, eso es un fenómeno mundial, que la verdad es que al final también eso es una ventaja en muchos aspectos porque, por ejemplo, los gerentes venezolanos, por decir, y los emprendedores, cuando emigran, muchas veces son como decía alguien por ahí, son todoterreno. Unas destrezas adicionales producto de nuestras vivencias. Claro, porque tú tienes que lidiar con tantas cosas que en otros países a lo mejor no las tienes que lidiar, pero es como un laboratorio del cual tú sales muy bien preparado. Y los gerentes venezolanos en otros países muchas veces son muy valorados por eso, pues que traen toda esa experiencia. Y yo veo a los estudiantes, pues además muy entusiasmados con sus estudios y con querer superarse y tratar de dejar de lado todos los problemas que ha habido y las dificultades. Y bueno, están ahí, pero uno tiene que ver cómo resuelve, que es lo que uno ve en los emprendedores también. Y los profesores universitarios, porque Sí. yo veo una gran mística pese Sí. a las situaciones, veo una gran mística pese a toda la adversidad y sobre todo que sigue haciéndose investigación y publicación en el país. Y los países se piensan, en los países se debe hacer investigación. Claro, y la investigación, bueno, es fundamental. En el IESA pues hacemos bastante investigación. En las universidades se hace investigación, ya no tanto como antes por las dificultades que tienen las universidades públicas sobre todo, pero ese es otro tema que hay que volver a atajar. Está, por supuesto, la remuneración de los profesores, en particular de las universidades públicas, que es bajísimo, son montos muy bajos. Eso, pues, si queremos tener un país mejor, eso no puede ocurrir, pues. No, los profesores, los médicos, los maestros, los policías, es decir... Es todo. Ahora, el tema es que tú no puedes salir y aumentar el sueldo por decreto, porque ya lo sabemos, porque entonces hay que imprimir unos billetes o un dinero para pagar eso y todo eso es inflacionario y volvemos a caer en lo que hemos caído tantas veces en los últimos tiempos, en lo que todos esos aumentos se diluyen, se vuelven agua, sale agua, porque no son financiados, sino básicamente con emisión monetaria, y eso trae muchísimos problemas. Por eso es que al final todo eso nos lleva a esta situación en la que estamos como un poco entrampados, en la que a nivel muy alto hay que resolver el problema político, hay que resolver el tema de las sanciones para que fluyan recursos a Venezuela, para que haya financiamiento de los organismos multilaterales, porque si no es que no vamos a salir de este atolladero. O sea, y realmente, caemos en esta situación tan difícil
pero ya así solo es muy difícil salir, es lo que estamos hablando. O sea, va a haber emprendedores que van a seguir haciendo sus negocios dentro de unas dificultades enormes y tal, pero para realmente sacar al país de abajo y tener, porque es que la pobreza y todos estos problemas no se resuelven con un año de crecimiento. O sea, tiene que ser a lo largo de muchos años y unas tasas de crecimiento altas, considerando todo lo que perdimos en la década anterior. Claro, y por eso el capital humano es tan Es importante. vital, es vital si y en no, la economía del siglo XXI es vital. claro, ¿cómo haces para sostener Sí. una economía y un país y llevarlo al desarrollo sin un capital humano Por adecuado? supuesto. Si no tienes el capital humano adecuado, pues tienes sueldos bajísimos. Eso es lo que termina pasando. ¿Cómo ves el país en los próximos meses desde el punto de vista económico? Claro que tú... Bueno, sí, como te digo, nosotros desde la academia estuvimos alertando el año pasado de que ese crecimiento, si bien era bienvenido, le veíamos dificultades de que fuera sostenible porque hay que implementar muchas más medidas de apertura de la economía. Aparte están todos estos temas que hemos hablado de internacionales, de acuerdos políticos y tal. Y realmente, bueno, entonces durante el primer semestre del año pasado se logró mantener una estabilidad cambiaria, pero ya luego con las demandas salariales, que tiene toda la razón y la lógica del mundo, porque los sueldos son muy bajos, el gobierno pues se vio un poco forzado a aumentar sueldos, a imprimir dinero, y entonces empezó todo ese ciclo de devaluaciones a lo largo del segundo semestre pasado. Y eso hizo frenar la economía, porque si los sueldos bajan, obviamente cae la demanda, ¿no? Que es lo que ha pasado. Entonces las ventas en estos primeros meses han estado cayendo. En este momento se ha logrado una cierta estabilidad cambiaria, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Pero es que estamos otra vez en la misma situación todo el tiempo, en la que es una situación muy difícil de mantener, porque luego vendrán nuevas presiones que tienen toda la razón del mundo, presiones de aumentos salariales, y hasta que no se resuelva esta situación, no haya suficiente financiamiento internacional, un ingreso de divisas amplio que no tenemos ahora, pues lo que imprimas en bolívares se va a ir al mercado paralelo. Aparte, venimos de años de hiperinflación, entonces se perdió la confianza en el bolívar también, porque eso es otra cosa que hay que decir, ¿no? En otra época, bueno, digamos, la gente no salía corriendo a comprar dólares ni nada de eso, sino que mantenía sus bolívares, pero cuando tú tienes esas expectativas de devaluación, la gente sale corriendo a comprar dólares. Bueno, y es un círculo vicioso en el que caemos. Entonces hay que lograr, si se va a mantener el bolívar, que es lo que se pretende, hay que tener una estabilidad cambiaria. Internacionalmente hay como mucha expectativa por un crecimiento, un posible crecimiento de Venezuela en términos económicos. No solo en el área petrolera, lo estamos viendo con la atención que están prestando los multilaterales diversos hacia Venezuela. Y no me refiero solo al apoyo en temas humanitarios, sino en general las expectativas sobre el crecimiento, la economía y los recursos que tiene Venezuela, evidentemente. En ese contexto, ¿cómo pudiéramos pensar que están haciendo las empresas para reinventarse? ¿Cómo es el proceso de reinvención de una empresa? ¿Cómo están haciendo? Bueno, con respecto a la primera parte, o sea, del entusiasmo que hay, bueno, Venezuela fue siempre una economía muy importante en América Latina y por la crisis que hemos pasado, pues ya no lo es, pero está la expectativa de que vuelva a serlo. No va a ser de la misma magnitud necesariamente, ni va a ser con la industria petrolera, sino con otras industrias que la acompañen. Pero hay ese entusiasmo porque Venezuela, además muchas multinacionales recuerdan digamos, la maravilla que era Venezuela como uno de los países con alto consumo de la región, Con ganancias con impresionantes. ganancias impresionantes. Entonces, bueno, quedó ese recuerdo y además Venezuela, como bien dices tú, es un país que sigue teniendo muchísimos recursos por explotar todavía y tiene toda esta camada de gerentes que hemos dicho que son ya todoterrenos por todas las situaciones por las que han tenido que pasar. El tema de la reinvención de la empresa, digamos, eso puede ser de varias maneras. Ya hablando específicamente de las empresas, cómo pueden reinventarse, cómo hemos visto que algunas lo han hecho en Venezuela y sabemos de otros casos a nivel internacional. Por ejemplo, hay cosas que a veces no tienen que ser tan radicales, ¿no? Pero sí pueden ser radicales por los efectos, pero por ejemplo, hay empresas que no tienen o no tenían presencia en Internet o era muy poco. Entonces, de la noche a la mañana, pues, o con el paso del tiempo, puedes tener una mayor presencia en Internet, buscar nuevos mercados que están desatendidos. Vemos muchas empresas, incluso con impacto social, que están yendo a sectores de la población que no eran los típicos en los que pensaban a lo mejor los empresarios, pero que ahí hay posibilidad de hacer proyectos que tienen impacto social y que además son rentables. Mejorar los procesos, contratar un capital humano adecuado. Hay una cantidad de posibilidades de reinventarse. Yo digo que también nosotros en el sector educativo, pues, en el que estoy yo, que no es una empresa propiamente, es una ONG, pero es un sector,
también nos vimos obligados a reinventarnos con la pandemia, por ejemplo, porque a veces hay shocks externos que son los que te obligan a cambiar. Entonces nosotros, el sector educativo, imagínate que cambia muy poco a lo largo del tiempo, de la noche a la mañana. Estuvimos en una situación en el 2020, aquí y a nivel del mundo, en la que hubo confinamientos masivos, no se podía dar clases presenciales, y de la noche a la mañana hubo que ver cómo algo que ya veníamos haciendo, que era dar algunas clases online, se tuvo que volver la norma en el año 2020, y así logramos salvar los cursos, los trimestres, y además ahora los estudiantes se dan cuenta de que no quiere decir que todas las clases van a ser online ahora, pero sí son atractivas para cierto tipo de cursos, para cierto tipo de público o para cierto tipo de mecánicas. Tenemos clases presenciales en las universidades y tal, pero también tenemos clases online. Entonces, eso es un ejemplo de algo disruptivo que nos obligó a adaptarnos. Menos mal que esta pandemia, que fue un desastre, nos agarró por lo menos con la existencia de Internet y la posibilidad de hacer clases así, porque si no hubiera sido muy difícil. Pero son las cosas que obligan a las empresas en Venezuela y a nivel mundial a reinventarse, pues. ¿Eres optimista? Bueno, sí, yo soy optimista, por eso estoy en Venezuela, en parte por eso, porque si no, imagínate, yo siempre soy optimista con respecto al futuro del país. Han pasado muchísimas cosas muy duras en los últimos años, pero yo sigo pensando, y no es que mañana vamos a salir de este atolladero, pero yo sí veo en el futuro mediano, largo plazo, una Venezuela que ya va saliendo de esta situación y va encauzándose nuevamente en una senda de desarrollo, que es lo que todos queremos. Es lo que yo veo por los próximos Sí. 40 años, Dios mediante. Y como te digo, una buena noticia es que el sector privado va a tener un papel preponderante ahí, y entonces ahí me siento yo mucho más cómodo sobre las posibilidades de ese futuro. Y tienes una tarea como profesor, como Claro. docente, importante en lo que es el futuro del país, en Por esos supuesto. jóvenes. Claro, y los veo muy entusiasmados, como te digo. Gracias, Urbi, por esta Bueno. conversación. Siempre das luces sobre el país, sobre la economía, sobre el sector empresarial. Estoy segura que le ha sido muy útil esta conversación a todos nuestros televidentes, así que te agradezco mucho, como siempre, el conocimiento, la disposición de conversar con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, un placer acompañarlos. Amigos y amigas, buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias.